Hola, buenas tardes. Acá estamos nuevamente comenzando una semana, gracias a Dios. Comenzando una semana y terminando la epístola a los Gálatas, ¿sí? No creí que fuera que nos ocupara tantos programas y sin embargo, lentamente, siguiendo el pensamiento del apóstol Pablo, descubriendo nuevas cosas, yo por lo menos descubrí nuevas cosas en cartas como estas de su temperamento, de su manera de enfocar los problemas en las iglesias tan lejanas, ¿no? Porque si él estaba en Antioquía de Siria, estaba mucho más cerca de Jerusalén que allá donde estaba Galacia y toda esa zona, que en los mapas antiguos, ni siquiera en el mapa que nosotros vimos, tenía ciudades importantes en esa zona. En lo que sería la Galacia del Sur, ahí estaba alguna de las iglesias que había visitado Pablo en su primer viaje. Pero realmente no hay ninguna cita de lugares ni de nada en cuanto a la realidad de esta carta. Sí tenemos de la historia del apóstol Pablo, sí, que me pareció excelente que hayamos ubicado esos lugares donde él cuenta su recorrido hasta que llegó a ser reconocido apóstol de Jesucristo, dejaron de tenerle miedo en los lugares donde él iba, y también donde pudo, no sé, volcar delante del Señor todo su pasado, su historia, y ser realmente revestido nuevamente de un nuevo hombre. En él sí que hay una nueva persona. Y vamos a ver, por eso sería interesante volver a hacer una lectura de corrido a esta carta. Vamos a ver cómo va. Nos queda parte del capítulo 5 y el capítulo 6, que no son muy largos, pero cómo él va eh, cambiando un poco el tono, aunque de vez en cuando vuelve al tema este del legalismo, de los judaizantes, y de repente me he dado cuenta que les está hablando a gentiles también, o sea, estas iglesias, como todas las iglesias, que están formadas por personas de distinta extracción, que vienen de distintas bases, tanto religiosas, teológicas, de creencias, incluso a veces de ninguna creencia. Entonces es muy difícil a veces poder abrir todo el abanico de lo que significa la fe cristiana enfrentada a la fe, a las creencias, a todo esto que decíamos recién, que cada uno trae de su propio bagaje. Ahora, en este caso, el apóstol Pablo tenía bien claro el problema, porque lo había visto concretamente en ese enfrentamiento con el apóstol Pedro, que nos lo cuenta en el capítulo 2, y junto con eso estaban escuchando esa carta los hermanos nuevos gentiles, que habían tenido ese problema con estos judaizantes, que no sé si eran hermanos o no, porque Pablo los trata muy mal, ¿no? Infiltrados directamente. Y entonces, ¿cómo llegar a abrir el abanico de la fe cristiana con todas sus facetas? Hasta que, lo que vamos a leer hoy, va llegando a temas puntuales de la vida personal, de la vida moral. ¿Sí? Bien. Tengo que ver a dónde dejamos porque habíamos llegado hasta el capítulo 5, versículo 15. Y a ver, tenía algo. El 5 empieza con esa frase que es clave en esta parte de la carta, ¿no? Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Realmente esta frase es importantísima, con esta comienza el capítulo 5,
los vuelve a retar un poco, dice, ¿cómo es? Estaban corriendo bien. ¿Quién los estorbó? No, no. Pablo estaba muy enojado por esta situación. Realmente tengo la sensación de que lo había puesto fuera de sí, porque realmente, pensando en el libro de los Hechos, en los viajes de Pablo, él iba a lugares donde se encontraba con los judíos, discutían, lo maltrataban, le hicieron de todo, pero él después decía, bueno, basta, me voy a los gentiles, y entonces allí predicaba directamente el Evangelio de Jesucristo sin todo el trasfondo que tenían los israelitas. Pero acá se había mezclado el problema en los dos grupos, ¿sí? Bueno, entonces, los versículos que leíamos ayer es cuando como que Pablo se saca el peso del tema y directamente les dice en el 13, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones, más bien, acá viene la consecuencia, sírvanse unos a otros con amor. ¿Sí? Entonces, después de todo eso, tanto ahí doctrinal, finalmente sírvanse unos a otros con amor. Y esta afirmación tiñe todo lo que sigue hasta el final de la carta. Vamos a verlo. En el versículo 16 empieza con lo que podría ser la vida práctica, que hace acordar a otras cartas, Efesios, Colosenses, donde después de toda una parte primera doctrinal, bueno, vamos a ver cómo vivimos, cómo se vive la vida cristiana. Así que yo les digo, esto era para todos, para los israelitas y para los gentiles, para los paganos. Vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Acá me hace acordar al libro de Romanos. Entonces, hasta ahora no había hablado mucho del Espíritu. Creo que no, pero seguramente en la predicación, en todo lo que habían sido enseñados, era muy claro lo de vivir por el Espíritu, por el Espíritu. O sea, como hablamos ayer, creo que fue, con el Espíritu adentro, el Espíritu de Jesús, y vivir por el Espíritu. Y no seguir los deseos de la naturaleza pecaminosa. Porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu. Y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Acá está explicado clarito, clarito. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Acá hay una clara enseñanza doctrinal, ¿no? La vida del pasado, la vida en la cual no se obedecía a Dios, que esa es finalmente la vida pecaminosa, en la cual Dios no es el centro de la vida, el que guía la vida pecaminosa enfrentado a la vida por el Espíritu. Porque hay un tema que él habla mucho en toda la parte con este problema de los judaizantes, ¿no? La guía de la ley que tenía el pueblo judío era con principios de vida. Hay que hacer esto no se hace, esto sí o sí no. En cambio, la guía por el Espíritu es una guía personal, ya no es con la letra de la ley, ya es con la persona del Espíritu Santo que guía. Si en la vida de un creyente se queda solamente la enseñanza sobre el Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo como un catecismo, como una enseñanza, una serie de doctrinas nada más, ahí es que parece como la ley. Ahora, cuando Pablo habla de vivir por el Espíritu o con el Espíritu, es con el Espíritu Santo guiando, hablando con el Espíritu Santo, preguntándole. Bueno, a ver cómo sigue con esto.
Los dos, la vida con el espíritu y la vida con la vida pecaminosa de antes, los dos se oponen entre sí de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el espíritu, no están bajo la ley. Acá me resuena Romanos 8, ¿se acuerdan que tanto hablamos de si ustedes tienen el Espíritu, si ustedes viven en el Espíritu? Y miro las referencias que en mi Biblia tengo en una línea central, ahí estaba, Romanos 8:4, Romanos 8:6, son las mismas palabras, porque, si no me olvidé, era que primero escribió la carta a los Gálatas y después escribió la carta a los Romanos en esa misma época. Si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Y para que no fuera esto así teórico, no, nada más que teórico, acá hace una descripción, una de las descripciones del apóstol Pablo, que después la repite, hay descripciones en Efesios, hay descripciones en Colosenses y en otras, más breve, pero acá se despacha con una gran lista. Yo la separé, me di cuenta que en esta traducción están mencionadas, ¿no? Son los pecados, las transgresiones, las características de la vieja vida antes de conocer a Cristo, varios entre comas, de repente punto y coma, otra serie con comas, punto y coma. Entonces dije, acá son series, no le vamos a poner temas, pero fíjense cómo son características bastante similares. Muy bien. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. 2 puntos. Primera serie. Inmoralidad sexual, impureza y libertinaje. ¿Está? Primera línea, los pecados visibles. Punto y coma. La siguiente. Idolatría y brujería. Todo lo que tiene que ver con haberse metido con otros dioses y con toda otra manifestación esotérica, que finalmente él lo puso todo como brujería, ¿sí? Los tarotistas, los que leen a las manos, gritarían furibundos por esta mención de decir que eso era brujería. Pero desde el punto de vista del cristianismo, son todas cosas de buscar que Satanás se dé adivinación y todo eso, ¿no? Muy bien. Tercera serie. Odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia. ¿Se entendió? Esta es larga, ahí hay que hacer una revisión personal de todas estas cosas. No dice ira solo, dice arrebatos de ira, cuando la ira ya es una transformación de la persona. Pero es impresionante. ¿Hay algo más? Punto y coma. Borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Así que hice la cuenta, 16 puntos de las obras de la naturaleza pecaminosa. Así que esto es para hacer examen de conciencia. Seguramente hay muchas más cosas, pero hay muchos en estas características, las obras de la naturaleza, las obras del pecado, las obras que Satanás mete en la vida de las personas. Y se lo está diciendo a creyentes esto, así que leámoslo. Estas 4 series yo las escribí porque me pareció muy buena. Cuando uno la lee así toda de corridita, bueno, ahí hay tantas cosas mezcladas. No están mezcladas, están por características, por distintos aspectos. Algunas son, como dije, que pueden ser constatadas, visibles, otras son las de adentro, las de las iras, las rivalidades, las disensiones. Muy bien, y después de decir esto dice, les advierto ahora, como antes lo hice,
que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pablo nunca se iba con medias tintas. Los que, eso quiere decir, no el que cae en celos en algún momento, pide perdón a Dios, pero los que viven, que esas son las obras que tiene en su vida personal, no heredarán el reino de Dios. Y llegamos a 5:22 y acá está el otro gran versículo de Gálatas prometido, muy conocido y opuesto totalmente a la lista anterior. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, Reina Valera dice gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, Reina Valera dice fe. Ahora es interesante cotejar las dos palabras, Fe y fidelidad creo que tienen un mismo origen, pero pareciera que no tienen nada que ver y sin embargo tienen una relación muy estrecha. Y falta humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. No hay ley que condene estas cosas. Estos son 9. Los 9 que siempre hemos dicho los frutos del Espíritu. No, es el fruto del Espíritu. De manera que el Espíritu en la vida de un cristiano trabaja para que todas estas manifestaciones se den. A veces nos cuesta, a veces tenemos que arrepentirnos y volver, pero el Espíritu se mueve en esto. Fíjense qué contraposición tremendo con todas las otras cosas que finalmente destruyen a una persona. ¿Sí? Muy bien. Esto es un cuadro impresionante del cristiano, teniendo todos estos elementos. Los que son de Cristo han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. No se olviden que hace 3 páginas atrás, Gálatas 2:20, dice que Él ha crucificado su vida con Cristo. Él vive crucificado, murió y vivió por Cristo. Acá vuelve a repetir, mucho más abreviado, el mismo concepto. Los que son de Cristo han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Por supuesto que, y en varios otros momentos, son todos conceptos simbólicos, ¿no es cierto? Ahora, son difíciles para alguien de este tiempo, ¿sí? Donde la idea de crucificar lo tienen las crucecitas y todos los Cristos crucificados que hay por tantos lugares, pero la idea de crucificar es una idea simbólica de la muerte y la nueva vida en Cristo. Esto hay que explicarlo a quienes leen la Biblia por primera vez. Entonces, han crucificado la naturaleza pecaminosa en general con sus pasiones y deseos. Si uno quiere saber, dar la página de atrás, ahí está la descripción. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Si el Espíritu nos dio vida ya en Cristo, es para que andemos no solos, guiados por el Espíritu. Romanos 8 despliega esto con todos los detalles. Y acá termina el capítulo 5, por supuesto, él no terminó, él siguió escribiendo, pero no dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y envidiarnos unos a otros. Esto formaba parte de la primera lista, sin embargo, estas cosas se le dicen a los creyentes de Galacia, porque en todas las iglesias había por lo menos este tema. Fíjense que la vanidad, el creer nomás de lo que somos, nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. Se acabó el 5, empieza el capítulo 6. Y el capítulo 6 hay alguna mención a los otros problemas anteriores, pero es muy positivo.
En el mensaje del sábado apareció citas de Gálatas. Hermanos, acá cuando les dice hermanos, a mí me da la sensación de que ya vuelve a la paz, con los hermanos a los cuales había retado, enseñado fuertemente. Pero fíjense, acaba de hablar de la vida en el espíritu. Si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. ¿Sí? Aparentemente nada que ver con lo que venía diciendo, que era tan doctrinal. Ahora pasa algo bien práctico. Cuídense unos a otros. Si alguien cae, si ustedes son espirituales, más bien, restaurarlo con una actitud humilde. Bien, bien eso, nada de ponerse maestro a indicarle al otro lo que hizo. Pero cuídese cada uno porque también puede ser tentado. Acá siento que a Pablo no se le escapaba nada. Él decía una enseñanza, pero enseguida le daba la vuelta para que, ojo, no se ponga nadie a levantar a alguien y después también él cae. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Cierra esto, porque ahora va a empezar a hablar creo que dando un poquito de vuelta, pero lo de ayudarse unos a otros a llevar las cargas. Está hablando de la lucha con el pecado, está hablando de la búsqueda de caminar siempre con el Espíritu Santo, y dice, ayúdense unos a los otros para llevar sus cargas. Si alguien cree ser algo, cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Acá otra vuelta de tuerca, ¿no? La honestidad, la integridad y la verdad. Y no mandarse la parte. Esa frase no se usaba en aquel entonces, pero es bien nuestra esa, no mandarse la parte. Cada cual examine su propia conducta y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie. ¿Se entiende? O sea que en el otro capítulo terminaba hablando de la vanidad, ¿sí? Así que estaba ajustando la tuerca por varios lugares. El 5, capítulo 6, versículo 5, que cada uno cargue con su propia responsabilidad. El 6 es muy interesante porque pareciera que cambia de tema. El que recibe instrucción en la palabra de Dios, comparta todo lo bueno con quien le enseña. ¿Sí? Es para pensarlo, porque no dice comparte todo lo que ha recibido de alguien que lo ha instruido con otros. No, como una ida y vuelta del maestro con el discípulo, de poder compartirlo, de poder. Nuestros grupos, una iglesia que tiene tantos grupos, es muy importante. Ahí no es un maestro, un líder que solamente enseña y habla, sino que todos están, ¿sí? Es probable que en aquel tiempo, como también mucho en la educación, ha sido uno solo que enseña y los demás mudos escuchando. 7, versículo 7. No se engañen, de Dios nadie se burla. De Dios nada se burla. Reina Valera me suena, y nada, Dios no puede ser burlado. Encontré un versículo en Job, a ver si lo tengo acá, no, este es en Job, que dice, cuando tiene, a ver, no sé si es Job que habla no, creo que es Job que habla, cuando está haciéndose preguntas con respecto a la vida y las cosas que pasan, dice, ¿qué pasaría si Dios los examinara? ¿Podrían engañarlo como se engaña a la gente? ¿Sí? Creo que en otros lados en la Biblia habla de que Dios no puede ser engañado. Cada uno cosecha lo que siembra. Fíjense que todo eso se va uniendo. Son enseñanzas que se van desgranando. Son diversas, ¿no? Pero todas van formando la personalidad del cristiano realmente.
Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No había hablado mucho en esta carta de vida eterna, ¿no? Pero Pablo siempre va agregando los elementos que forman parte de todo el cuerpo de la fe cristiana. El que siembra entonces para agradar al Espíritu, el Espíritu cosechará la vida eterna, la ha ganado Cristo con su muerte y resurrección, pero el Espíritu es el que la confirma, el que nos enseña y el que nos afirma también. Cuando estamos con las dudas, el Espíritu Santo con la palabra nos enseña y nos afirma. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. ¿Ah? Y sigue en prácticamente el final. Miren lo que les escribo de mi puño y letra y con letras bien grandes. Acá los que dicen que tenía problemas en los ojos, en la vista, pareciera esto, dice que él les escribe, no siempre con letras bien grandes. Los que traten de obligarlos a ustedes a circuncidarse, acá le está hablando a los gentiles, los que traten de obligarlos a circuncidarse lo hacen únicamente para dar una buena impresión y evitar ser perseguidos por causa de la cruz de Cristo. Ni siquiera esos que están circuncidados obedecen a la ley. Lo que pasa es que quieren obligarlos a circuncidarse para luego jactarse de la señal que ustedes llevarían en su cuerpo. Yo me pregunto por qué volvió otra vez al tema, pero es como que estaba cerrando la carta y ahí les habla. Antes les hablaba a los judaizantes, pero acá les está hablando a aquellos que están con la duda. ¿Qué hago? ¿Tengo que hacer el rito de los israelitas? Pero yo, ¿sí? Entonces, en cuanto a mí, jamás se me ocurra jactarme de otra cosa sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Les está diciendo, yo no me voy a jactar por ser un judío circuncidado. Todo eso lo dejé atrás. Por eso dice, sino jactarse de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Gálatas 2:20. Vuelve con esa idea tan preciosa. Para nada cuenta estar o no circuncidados. Lo que importa es ser parte de una nueva creación. Por ahí en otro lado dirá de ser una nueva criatura. Ya terminamos. Paz y misericordia desciendan sobre todos los que siguen esta norma y sobre el Israel de Dios. Acá perdonó a los israelitas. Por lo tanto, que nadie me cause más problemas. No solo nosotros sufrimos, es una manera de decir, tratando de entender las argumentaciones complejas que hizo Pablo en esta carta. Pero realmente él sentía que le estaban causando problemas, porque yo llevo en el cuerpo las cicatrices de Jesús. No estaba hablando de las otras cicatrices, estaba hablando de, ya en este tiempo que escribe a los Gálatas, había sido apedreado, había sido perseguido, basureado, insultado. Él llevaba en su cuerpo las cicatrices de Jesús. Y termina cortito, ahí me di cuenta que no tenía saludos a estos, a los otros, nos hubiéramos enterado de algo acerca de las iglesias de Galacia. Simplemente, dice, hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ustedes. Una vez hicimos un programa con todos los finales de las cartas, pero por leer todos así, yo no me había dado cuenta. No dice que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes.
Dice, sea con el espíritu de cada uno de ustedes. Acá espíritu es con minúscula, ¿eh? No habla del Espíritu Santo. Pero como todos nosotros, nuestro primer eslabón en la vida espiritual tiene que ser nuestro espíritu unido con el Espíritu Santo de Dios. Porque después eso trabaja en nuestra mente y eso trabajará también en nuestro cuerpo. Así que tomemos la bendición de Pablo a los Gálatas. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ustedes. Y termina como siempre, amén, que así sea. Que así sea todo lo que hemos aprendido y recibido, cada uno en su necesidad de esta hermosa carta. Y mañana seguiremos con lo que el Señor nos muestre como para seguir trabajando con la palabra. Tenemos hoy una programación súper especial, aprovechémosla, que el Señor nos bendiga ricamente a cada uno. Será hasta mañana.